Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en dos epicentros de turbulencia que de verdad están sacudiendo las finanzas y la tecnología. Tenemos sobre la mesa un análisis que desentraña dos crisis que a primera vista parecen no tener nada que ver, Para nada. pero que comparten un ADN de pánico, de disrupción y sobre todo una profunda crisis de confianza. Así es. Por un lado, vamos a explorar, el desplome del optimismo en el mercado de las criptomonedas, con Bitcoin como protagonista. Ahí, la gran narrativa del superciclo parece que se está haciendo añitos. Y por otro lado, Y por otro, damos un salto al mundo del software. Ahí, la inteligencia artificial está provocando una liquidación de pánico con ecos de la burbuja.com. esa conexión me interesa muchísimo. Entonces, nuestro objetivo hoy es entender no solo qué pasa en cada mundo, sino por qué ahora y qué nos dicen las fuentes. Sobre todo este choque entre el miedo a corto plazo y las visiones a muy largo plazo. Exacto. Empecemos por el universo cripto, donde el ambiente está, por decirlo suavemente, bastante tenso. La primera gran voz de alarma, según las fuentes, viene de una figura enorme en el espacio, Changpeng Zhao, el fundador de Binance. Dice que su confianza en un superciclo para Bitcoin ha caído a un 50-50. A ver, para empezar, ¿a qué se referían con superciclo? ¿Era la idea de que esta vez era diferente? Era exactamente esa la idea. El patrón histórico de Bitcoin es un ciclo de más o menos 4 años. Tienes un gran pico alcista y luego una caída prolongada, el famoso cripto invierno. Claro. La tesis del superciclo era que, gracias a la adopción institucional, a los ETFs, Bitcoin iba a romper ese patrón, que entraría en una fase de crecimiento más sostenido, sin esas caídas tan brutales. ¿Y que ahora dude él? Que Chao, uno de sus mayores proponentes, ahora dude públicamente. Es como si el capitán del barco dijera que quizás hay un iceberg más adelante. Y claro, cuando el barco se tambalea, todos empiezan a buscar culpables. El análisis describe un verdadero juego de acusaciones. Un juego fascinante. Fíjate, Cassie Wood de ARK Invest lo atribuye a un simple, aunque masivo, fallo de software en Binance. Pero Star Su, que es el fundador de OKX, una plataforma rival, sugiere algo mucho más maquiavélico, digamos. Habla de una campaña de rendimiento de una stablecoin. Un momento, para que estemos en la misma página. ¿Qué es exactamente una stablecoin? ¿Y por qué una campaña así podría causar tanto daño? Suena muy técnico. Es una pregunta clave. A ver, una stablecoin es una criptomoneda diseñada para mantener un valor estable. Generalmente está anclada uno a uno con el dólar. Son, digamos, el aceite que lubrica el motor del comercio cripto. Ok. Una campaña de rendimiento significa que Binance ofrecía intereses altísimos a quienes depositaran ese stablecoin. Ah, ya veo. La acusación de Xu es que este sistema generó un apalancamiento masivo y muy frágil. Cuando el mercado empezó a caer, se produjo una cascada de liquidaciones forzadas. ¿Un efecto dominó? Exacto, un efecto dominó que no solo afectó a los especuladores, sino que causó un daño real y duradero a todo el ecosistema. Entiendo. Es como construir un rascacielos sobre cimientos de arena. Y hablando de advertencias serias, el análisis trae a colación un nombre que siempre genera titulares: Michael Burry. Michael Burry, el de la gran apuesta. El mismo. Cuando él habla de una espiral de la muerte, el mercado escucha. No es alguien conocido por su optimismo, pero esa es una frase muy, muy fuerte. ¿Cuál es su lógica? ¿Es puro pesimismo o ve algo que los demás no? Su argumento es, una demolición sistemática de la narrativa alcista. Primero afirma que esta crisis ha dejado al descubierto que Bitcoin es un activo puramente especulativo. Punto. Y la idea del refugio seguro. Esa idea de que pudiera ser un refugio, como el oro, en tiempos de incertidumbre, simplemente no se cumplió. De hecho, ha hecho todo lo contrario. Y su segundo punto suena aún más peligroso. Advierta que una caída de otro 10% podría poner a grandes tenedores corporativos, Como Strategy Inc. exacto, como Strategy Inc., con miles de millones en números rojos. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que no es solo una pérdida en papel. Esas empresas tienen deudas, tienen obligaciones. Si el valor de su principal activo, Bitcoin, cae por debajo de cierto umbral, podrían verse forzadas a vender masivamente para cubrir posiciones. Y eso inundaría el mercado. Inundaría el mercado de oferta.
hundiría aún más el precio y provocaría que otros también tuvieran que vender. Esa es, literalmente, la definición de una espiral de la muerte. Es un círculo vicioso. Y Burry también apunta a los ETF, que, irónicamente, se vendieron como la herramienta que traería estabilidad. No. Exacto. Señala que los ETF al contado, en lugar de estabilizar, han exacerbado la especulación. Y aquí hay un dato demoledor del análisis. A ver, Han aumentado la correlación de Bitcoin con el S&P 500 a casi 0,50. Esto es crucial. o sea que se mueve casi igual que la bolsa. Justo. Significa que Bitcoin ya no se mueve como un activo independiente, alternativo, se mueve al son de la bolsa tradicional. Ha perdido su principal atractivo como diversificador. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la famosa narrativa de Bitcoin como oro digital parece estar en serios problemas. De hecho, Michael Novogratz, de Galaxy Digital, usa una frase muy potente que citan. Dice que la creencia casi religiosa en Bitcoin se ha roto. Que esa fiebre se calmó. Es el colapso de una idea central. Pero aquí es donde el análisis da un giro de 180 grados. ¿Ah, sí? A pesar de este panorama tan sombrío, presenta una contraparte increíblemente optimista a largo plazo. No todo el mundo está corriendo hacia la salida. De acuerdo, me interesa esa visión contraria. Dan Morehead, de Pantera Capital, por ejemplo, hace una declaración muy audaz. Dice, dentro de 10 años el Bitcoin superará con creces al oro. Es evidente. Su lógica parece ser que es racional tener un activo fijo cuando las monedas normales pierdan valor cada año. Ok, la lógica de Morehead sobre el dinero fiduciario tiene sentido en teoría. ¿Pero en la práctica? ¿No es una apuesta increíblemente arriesgada? Exacto, no lo es. Decirle a la gente que ignore el pánico actual por una promesa a 10 años, ¿qué le dirías a alguien que ha perdido un 40% de su inversión escuchando esa misma tesis el año pasado? Es una pregunta muy válida. Es la pregunta del millón, y toca el núcleo de la tesis optimista. Ellos argumentan que estas caídas son el ruido de un mercado que aún es inmaduro. Su argumento central, compartido por Morehead y Tom Lee, es que la exposición institucional real sigue siendo mínima. Mínima. ¿En serio? Morehead lo dice sin rodeos. Todas estas empresas alternativas de 100,000 millones de dólares no tienen Bitcoin. No ven esto como una debilidad, sino como la mayor reserva de crecimiento futuro. Las barreras de custodia y regulación que frenaban a los grandes fondos de pensiones o aseguradoras están cayendo. Y Tom Lee añade una idea que me parece fascinante. La infraestructura blockchain volviéndose invisible. ¿De verdad podríamos llegar a un punto donde usamos cripto para pagar un café sin siquiera darnos cuenta? Como hoy no pensamos en el protocolo TCP/IP al mandar un email. ¿Qué tan lejos estamos de esa realidad? Esa es la visión final. Que la tecnología de fondo se vuelva tan fluida, tan integrada en los sistemas de pago, que el usuario final no necesite saber qué es una clave privada. Simplemente que funcione. Simplemente funciona. No estamos ahí todavía, ni cerca, pero si ese futuro se materializa, el debate actual sobre el precio diario, bueno, parecerá una anécdota. Entonces, en el mundo cripto tenemos esta desconexión total entre el pánico de ahora y los fundamentos a largo plazo. Y lo fascinante es que las fuentes muestran un patrón casi idéntico. Una especie de espejo. Sí, un espejo en el mundo del software, pero provocado por una tecnología completamente diferente, la inteligencia artificial. Exacto. Dejamos una disrupción para meternos de lleno en otra. El análisis habla de una lógica rota en el mercado del software. Y el catalizador del pánico tiene un nombre: IA agéntica. De acuerdo, desglosemos eso. ¿A qué nos referimos con IA agéntica? Es como tener un asistente personal súper inteligente en la computadora que puede hacer el trabajo de varias aplicaciones a la vez. Esa es una analogía perfecta. Piensa en un agente de IA como un empleado digital al que le puedes pedir el lenguaje normal. Analiza las ventas del último trimestre, crea una presentación y envíala por correo. ¡Wow! Hoy para hacer eso necesitas un software de análisis, otro de presentaciones, tu correo. 3 o 4 programas distintos. Un agente de IA podría coordinar todo eso por sí mismo. El pánico viene de la amenaza existencial que esto supone para las empresas de software como servicio, las SaaS, cuyo negocio es, precisamente, venderte esas herramientas por separado. Y por lo que veo en las fuentes, los inversores no se lo están tomando a la ligera. El índice de software S&P 500 está en mercado bajista.
Se menciona un gráfico del RSI, el índice de fuerza relativa, que muestra una caída a un nivel de 18. Para quienes no vivimos pegados a las gráficas, ¿qué nos dice ese número? ¿Es pánico extremo? Es mucho más que eso. Imagina un velocímetro del sentimiento del mercado. 100 es euforia total, 0 es pánico absoluto. Ok. Cualquier cosa por debajo de 30 ya se considera una zona de venta masiva, de sálvese quien pueda. Estar en 18 ¿Qué significa? significa que el mercado no está vendiendo, está capitulando. Según las fuentes, es el nivel más bajo, el más sobrevendido, desde 1990. Desde 1990. Eso es más de 30 años. Para ponerlo en perspectiva, el análisis menciona que el ETF del sector, el IGB, cotiza un 20% por debajo de su promedio de 200 días, y que esa brecha es la mayor desde el final de la burbuja de las .com. Correcto. Este pánico en el software me recuerda muchísimo a ese momento. En la burbuja.com, la narrativa era Internet lo cambiará todo, y el mercado castigaba brutalmente a cualquier empresa que no pareciera parte de ese futuro, ¿no? Cierto. Ahora, parece que estamos viendo un eco de eso, pero con la IA. Si no eres una empresa de IA, o peor, si la IA parece que te puede reemplazar, los inversores huyen en estampida. Pero aquí es donde el análisis señala lo que llama la lógica errónea. Si la narrativa es que las nuevas empresas de IA van a destruir a las tradicionales, ¿por qué también están cayendo las acciones de los gigantes que invierten miles de millones en desarrollar esa misma IA? O los fabricantes de chips que la hacen posible. Exacto, el mercado parece estar vendiendo todo sin distinción. Y esto se debe a un riesgo sistémico que a menudo se pasa por alto. La tecnología tiene un peso gigantesco en el S&P 500, y las 10 empresas principales del índice tienen una correlación altísima entre sí, en el percentil 99. O sea que no son apuestas independientes. Para nada. Actúan como un solo bloque. Si la narrativa general de la IA flaquea, como está pasando, arrastra a todo el sector con ella. Entonces, no hay dónde esconderse. Si una pieza grande cae, caen todas. Pero el análisis plantea una pregunta crucial. ¿Y si toda esta venta masiva es una sobrereacción? Miremos las valoraciones, porque ahí la historia parece cambiar. Completamente. Hay un segundo gráfico en el análisis que es muy revelador. Muestra la valoración de las empresas de software, medida por su valor en relación con sus ventas. Esa métrica se ha desplomado a niveles de finales de 2022. ¿Y qué pasaba a finales de 2022? El mercado estaba aterrorizado por una posible recesión y por la subida de los tipos de interés. Lo que nos deja en una encrucijada, ¿no? O bien el mercado cree que el crecimiento de estas empresas se ha frenado para siempre, porque la IA las va a devorar. O estamos ante una oportunidad de compra histórica si se cree que esto es solo otro episodio de pánico pasajero. Exactamente. Es la encrucijada de la inversión. Y para complicar la decisión, a pesar de todo el caos, hay datos concretos, datos duros, que respaldan la tesis de que la IA es de hecho un motor de crecimiento. No todo es pánico y especulación. Y esta es la evidencia que choca frontalmente con la narrativa de pánico. Son los datos que muestran que la IA ya está generando valor real. Este es quizá el dato más potente de todo el análisis. Un tercer gráfico muestra que las empresas del S&P 500, que ya han adoptado la IA de forma significativa, están viendo una expansión real y medible de sus márgenes de ganancia. ¿Ah, sí? Sus márgenes netos proyectados superan en 2 o 3 puntos porcentuales tanto al índice general como, crucialmente, a las empresas que no usan IA. ¡Wow! La disrupción es dolorosa y genera miedo, pero las ganancias en productividad para quienes se adaptan ya son tangibles. Ya aparecen en sus cuentas de resultados. Entonces, resumiendo, tenemos dos historias paralelas. En el mundo cripto, la narrativa del oro digital está herida de muerte, enfrentada a una visión a largo plazo que apuesta, ciegamente por la adopción institucional. Y en el sector del software, tenemos una venta de pánico indiscriminada, impulsada por el miedo a que la IA lo destruya todo, que choca directamente con la evidencia de que las empresas que adoptan esa misma tecnología ya son más rentables. En ambos casos, el sentimiento del mercado a corto plazo parece completamente divorciado de ciertos datos fundamentales a largo plazo. Es el clásico choque entre la narrativa del miedo y la realidad de los números, que, a menudo, se mueven a velocidades muy diferentes.
Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo funcionan los mercados. Pues sí. Las fuentes demuestran cómo las nuevas tecnologías generan narrativas increíblemente poderosas. Narrativas que llevan a los mercados a extremos, tanto de euforia como de pánico. Lo vemos con la historia del oro digital de Bitcoin. Y la del asesino del software de la IA. Exacto. Son historias que capturan la imaginación y, en consecuencia, mueven miles de millones de dólares. Y con esto, llegamos a una reflexión final para quien nos escucha. Todo este análisis se ha centrado en las reacciones financieras a estas tecnologías. Pero a medida que estas herramientas se integran más y más en nuestra vida cotidiana, ya sea a través de una transacción blockchain invisible o un agente de IA que nos asiste en el trabajo, ¿cómo podría cambiar nuestra definición social de valor más allá de los precios del mercado? ¿Qué métricas usaremos para medir el progreso cuando las tecnologías disruptivas de hoy se conviertan en la base invisible de la normalidad del mañana? Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.